Hola, buenos días. Hoy es sábado, día 5 de marzo del 2016. Mi nombre es José Antonio Aznar y voy a haceros otro pequeño videoanálisis de fin de semana. Lo primero, antes de empezar con el videoanálisis, agradecer la suscripción de los nuevos suscriptores al canal. Ya somos 108 y bueno, esto me motiva para seguir con los videoanálisis y pensando en hacer algo más aparte de los videoanálisis. Pues bien, empecemos con ello. Desde hace tres fines de semana no publico vídeo porque ya en el último ya comentamos que aquí veíamos un rebote. Así se está produciendo y no había para qué publicar nada. Pero esta semana llegamos a un nivel importante y me habéis preguntado varios si es el momento de empezar a comprar y hacer cartera o es el momento de cerrar las posiciones que venían perdidas desde abajo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer un par o tres de comentarios para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Primero, el fin de semana pasado publiqué por Twitter este gráfico en velas mensuales, donde hacía ver dónde se habían terminado las correcciones o dónde habían terminado los mercados bajistas y a partir de dónde había empezado ya un mercado alcista. Si empezamos por este primero, vemos aquí en esta zona cómo se para justo en un hueco alcista que está formado después de una vela bajista, un hueco alcista sin cerrar y una vela alcista. Ahí se termina, hay un fuerte rebote, después vuelve a caer y se termina este mercado bajista en el año 2002, justo también en otra pauta, que es una vela bajista, hueco alcista y una vela alcista. Ahora después lo haremos un poquito más grande para que lo podáis ver, porque seguro que no lo vais a poder ver desde esta perspectiva. Volvemos a este punto, que es el final o los mínimos de marzo del 2009. Hacemos también esa parada y desde ahí se comienza un rebote muy significativo con respecto a la caída y se produce en este hueco alcista sin cerrar, que se produce entre una vela bajista, un hueco alcista sin cerrar y una vela alcista. Si vamos a los mínimos del 2012, tiramos la vista atrás y vemos que se produce en un hueco alcista sin cerrar entre una vela, lo pongo así, a ver si lo puedo hacer grande, entre una vela bajista, hueco alcista sin cerrar y una vela alcista. Esta pauta puede ser formada por un golpe alcista o una cubierta de cielo blanco o por un harami, como se dio aquí. Da igual el nombre, lo importante es el significado de giro o de soporte significativo que produce que el precio rebote. Si os fijáis aquí, pues efectivamente se produce en un hueco alcista sin cerrar, sí tapado, porque hay cotizaciones por debajo de esos niveles de cierre de este mes, pero no cerrado porque no se produce el cierre de la vela de este mes por debajo de este hueco, por lo que considero tapado pero no cerrado. Entonces las condiciones tienen que ser vela bajista, hueco alcista sin cerrar y vela alcista. En este caso, como tenemos aquí, pues es una cubierta de cielo blanco, ¿vale? Es un nombre, pero ya os digo que el nombre es lo de menos, lo importante es el significado. Es un soporte significativo que produce un rebote o incluso poder provocar un mercado alcista de varios años, como pasó aquí o como pasó aquí o aquí. ¿De acuerdo? Marcamos las 5 veces que pasa esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, pues de estas 5 hay 3. Vamos a marcarlas. Estas 3 que tienen algo en común. Y luego están estas 2, esta y la que se dio en estas semanas de aquí, que no tienen las otras. Os lo iba a explicar en el vídeo, pero para no hacerlo más largo y veáis un poquito más vídeos míos, os recomiendo que veáis el vídeo del 29 de agosto del 2015, del año pasado. Y si acaso lo comentamos luego por Twitter, lo comentamos vía email, ¿qué es lo que veis? Que tienen estos 3 mínimos que no tienen ni este ni este. Por lo que yo creo que esto es un rebote para luego seguir cayendo, que es lo que venimos comentando desde hace ya tiempo. Una vez dicho esto y aclarado esto, me diréis, pero bueno, ¿esto solo es en el IBEX? Bueno, vamos a ver otros índices. Por ejemplo, vamos a ver el DAX. Fijaros, el mercado bajista que termina en abril del 2003 termina en una pauta igual. Si vemos el final del mercado en marzo del 2009, termina en una pauta igual. Si vemos esta corrección que hubo aquí en septiembre del 2011, vemos que se quedan a pocos puntos, o se queda muy cerquita de esta misma pauta. Y si nos vamos a la actualidad, vemos que no ha llegado a esta zona que tenemos marcada aquí con estas pautas, ¿vale? Si nos acercamos a estas pautas, porque no lo veis, no quiero hacer el vídeo muy largo, pero bueno, ya os podéis fiar de mí o podéis ver vuestros gráficos y ver que se produce vela bajista, hueco alcista sin cerrar y vela alcista.
¿correcto? Podemos ir a este de aquí, este quizás sea el más difícil de ver, pero se produce aquí una vela con cuerpo rojo, un hueco sin cerrar y una vela alcista. Esa zona en el futuro fue el final de la corrección o del mercado bajista, ¿correcto? Que se produjo aquí en el DAX. Pues como veis es una pauta que es importante tenerla en cuenta para el futuro porque suele ser el final de los mercados bajistas o de las fuertes correcciones. ¿Esto pasa siempre? Pues bueno, vamos a ver por ejemplo el Eurostock. Aquí con menos histórico, vemos aquí que se produjo esta vela bajista, ese hueco alcista sin cerrar y una vela alcista. Pues cuando el mercado dijo de corregir, corrigió un poquito más de esa zona, pero nos marcó la zona donde el final de la corrección. Si vamos a ver la actualidad, pues vemos que esta pauta, la más cercana a los niveles donde estamos, la tenemos aquí en la zona de los 2.500 aproximadamente, que ya hemos comentado otras veces, que vemos nosotros como posibilidad de final de corrección, ¿vale? De este mercado bajista que llevamos en estos momentos. Bien, dicho esto, vamos a pasar otra vez al IBEX y lo único que vamos a hacer es marcar niveles en semanal para tener una idea, dar 2 o 3 ideas para que cada uno sepa qué hacer con su cartera, si comprar, vender o tomar sus propias decisiones. Pasamos al gráfico semanal. Bien, aquí, como veis, veníamos marcando que la pérdida de la zona de 8.200 nos llevaría a la directriz, está en roja, lo tocó, coincidió un hueco alcista también sin tapar con esta directriz y desde ahí se formó el rebote que ya comentamos en su día, en su momento. Bien, la pregunta que tenemos ahora es que si este rebote va a seguir el suelo, va a seguir o va a caer el precio. La predisposición, como ya os comenté en diferentes vídeos, yo no he visto suelo, será el precio el que me diga cuándo hay suelo. ¿Que esto puede ser suelo? Pues el tiempo lo dirá, no lo podemos saber, ¿vale? Pero si seguimos un sistema o seguimos unas pautas, a mí no me ha dado suelo todavía, con lo que yo considero que esto es una corrección, o sea, perdón, un rebote. Si este rebote con el tiempo me va superando niveles, pues tendré que cambiar de opinión y pensar que hemos hecho suelo. Es decir, mientras que yo no vea el precio por encima o cierres por encima de los 9.600 en el IBEX, yo voy a considerar que esto es un rebote. Como veis, ha parado en la zona de 8.850, 8.900, que ya se paró aquí cuando hizo la parada en 8.200 y hubo un pequeño rebotito aquí y ya la teníamos marcada esta zona, que mientras que no se superara esta zona no se podía llegar a la siguiente, que era la zona de los 9.220, aproximadamente 9.200, 9.220, que había todavía de soporte y soporte. Con lo que podía ser una subida, hacer un pullback a esta posibilidad de hombro, cabeza y hombro, para luego seguir cayendo. Sí, tenemos marcado aquí la zona de 9.327 como el 38,2% de toda la bajada. Os lo marco para los que tengáis menos experiencia en esto. Cogemos desde máximo hasta mínimo, trazamos Fibonacci y marcamos el nivel del 38,2%. Vemos que es un nivel que había sido antes soporte y que ahora tiene que actuar de resistencia. Por lo que esa zona va a ser difícil de superar, pero no imposible. La vela que nos han dejado esta semana es una vela alcista muy fuerte. Y mientras que el precio esté por encima de los 8.550, por las posibilidades es de seguir subiendo. Ahora veremos en gráfico diario cómo hay cansancio ya en la subida y se puede producir un descanso o una caída a esta zona, 8.550, o una caída a la zona de 8.200 aproximadamente, entre 8.194 y 8.291, que es el hueco alcista en semanal que nos dejó el precio en la apertura de la semana del 22 de febrero. Mientras el precio permanezca por encima de los 8.200, hay que tener una predisposición a que este rebote va a seguir, ¿de acuerdo? La pérdida de los 8.200 nos abriría la puerta a perder los mínimos de los 7.700 y pico y a bajar a la zona de este hueco de aquí que tenemos entre 7.662 y 7.588. Por abajo tenemos marcados los niveles y por arriba tenemos marcados los niveles. ¿De acuerdo? Vamos a bajar al gráfico diario y comentamos. Bien, tenemos al precio perfectamente canalizado, hubo una falsa rotura aquí, una subida, luego una bajada, testear otra vez esta directriz y darle la importancia que tiene, y una vuelta a subir el precio. Si os fijáis, la anchura de este canal en morado pues hace una proyección a la zona aproximadamente de los 9.400, perdón, y es una zona donde el precio puede dirigirse e intentar romperla, pero que va a ser muy difícil superar esta zona. No creo que se supere. Si se superara, pues tendríamos que empezar a pensar en cambiar nuestra predisposición de bajista a alcista para el medio largo plazo. Bien, si nos acercamos al precio, como estoy diciendo,
Vemos aquí que se han parado en este hueco que ya actuó de resistencia, este hueco de la apertura del 14 de enero, y ahora vuelve a actuar de resistencia. Nos deja un doji, es una vela de indecisión, y después de una subida, pues cansancio, y cierres el lunes por debajo de los mínimos de este doji nos abriría la puerta a hacer ese descanso en este rebote y a poder bajar a la zona de los 8.500, que es este hueco de aquí, un poquito por debajo de este hueco de aquí, y si perdiéramos esta zona de aquí, pues bajar a la zona esta que tenemos aquí de los 8.125, 8.200, ¿vale? Mientras que el precio esté por encima de estos niveles, la predisposición tiene que ser a que el precio va a seguir subiendo. Dicho una vez esto, me habéis preguntado algunos si era el momento de cerrar las operativas, porque si esto era el final del rebote. Si nos fijamos en el precio, yo siempre os digo que el mercado se mueve por impulsos, y vemos que aquí ya hemos tenido un impulso, su corrección y el siguiente impulso, ¿correcto? Con lo que ahora podríamos tener toda una corrección a este movimiento. Es decir, todo esto que hubiese sido una A o el 1, ahora tuviéramos una B y luego podríamos tener una C, para luego a continuación hacer el último impulso bajista, ¿correcto? Pero eso será el precio el que nos lo diga. Bien, pues una vez dicho esto, pues nada, desearos suerte en vuestras inversiones y nos vemos en el próximo video análisis. Muchas gracias, hasta la próxima.